El canciller Lavrov volvió a arremeter contra las políticas guerreristas de Estados Unidos. Una vez más le cantó sus verdades y responsabilizó de manera directa al país del norte de los conflictos que ocurren en el mundo. Sus palabras exactas fueron: no hay ilusión ni duda de que son las acciones de Estados Unidos la principal y de hecho la única causa de la escalada de violencia y el sufrimiento de millones de civiles en Oriente Medio y en otras regiones del mundo. Vetos, sanciones, bloqueos, embargos, intervenciones bélicas. ¿Quién le dio derecho a Estados Unidos de definir el destino del mundo? Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Reciente veto de Estados Unidos a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba un alto al fuego en Gaza ha sido interpretado por Rusia como una muestra más de la política intervencionista de Washington. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, esta decisión no solo impide la paz en Oriente Medio, sino que también refleja un patrón en el que la participación de Estados Unidos en conflictos internacionales resulta en escaladas bélicas. Sergei Lavrov, conocido por su postura crítica hacia las políticas exteriores estadounidenses, ha reiterado que las acciones de Washington están motivadas por intereses hegemónicos. Según Lavrov, Estados Unidos utiliza su influencia en organismos internacionales para moldear decisiones a su favor, incluso si esto implica desestabilizar regiones enteras. La situación en Gaza es solo un ejemplo reciente. Históricamente, la intervención de Estados Unidos en países como Irak, Afganistán y Libia ha dejado secuelas de inestabilidad y conflicto. Rusia argumenta que en lugar de actuar como mediador, Washington ha desempeñado un papel activo en la promoción de guerras bajo el pretexto de defender la democracia y los derechos humanos. Además, Lavrov ha señalado que la política de sanciones de Estados Unidos contra países que no se alinean con sus intereses es otra forma de agresión. Estas sanciones, según Rusia, no solo afectan a los gobiernos, sino que también perjudican a las poblaciones civiles, exacerbando las crisis humanitarias. En el caso específico de Oriente Medio, Rusia sostiene que la postura de Estados Unidos ha impedido soluciones diplomáticas al conflicto palestino-israelí. El reciente veto a la resolución de la ONU es, según Moscú, una clara indicación de que Washington no está interesado en una paz duradera en la región. La comunidad internacional ha observado con preocupación estas dinámicas. Diversos países y organizaciones han instado a Estados Unidos a reconsiderar su enfoque y a trabajar en conjunto con otras naciones para promover la estabilidad global. Sin embargo, las acciones recientes sugieren que Washington continúa priorizando sus intereses geopolíticos sobre el bienestar colectivo. Es importante destacar que mientras Rusia critica las políticas estadounidenses, también ha enfrentado acusaciones similares por parte de Occidente, lo cual Lavrov describe como una muestra de la hipocresía de Estados Unidos. La intervención rusa en Ucrania y su apoyo al régimen sirio han sido objeto de condena internacional. No obstante, Moscú defiende sus acciones como medidas necesarias para proteger sus intereses y los de sus aliados. Bueno, ahí lo tienes, Margarita. Como siempre, Estados Unidos de Así cómplice. es. Y cualquiera diría, Ivette, que no hay nada novedoso en lo que a acusaciones contra Estados Unidos se refiere, porque ya parece como que no cabe una más, pero apareció lo expresado por el canciller ruso Sergei Lavrov sobre la injerencia de Estados Unidos y su política oportunista ante cualquier conflicto en cualquier parte del mundo donde se esté produciendo. Ahí está la mano de Estados Unidos, pero esta vez se trata de un comunicado muy contundente, por cierto, que lanzó Lavrov, donde responsabiliza a Estados Unidos por la escalada de tensiones en Oriente Medio. Y eso ocurre, Ivette, a raíz del veto estadounidense a una resolución clave para el alto al fuego en Gaza, donde, por supuesto, dejó ver clarísimo como el agua que donde la Casa Blanca pone la mano, ahí se desata un conflicto para nunca terminar. Bueno, el tema es que el comunicado de Lavrov expone con un marcado énfasis que no hay duda de que son las acciones de Estados Unidos la principal y, de hecho,
la única causa de la escalada de violencia y el sufrimiento de millones de civiles en Oriente Medio y otras regiones del mundo. Son palabras textuales del canciller ruso. Y también la Cancillería apuntó con el índice a Washington porque rechazó una vez más, porque rechazó una vez más la posibilidad de detener el monstruoso derramamiento de sangre en Gaza. Y también perdió la oportunidad de liberar a los rehenes. Se dice que se trata del cuarto veto de Washington a una resolución que propone el alto al fuego en Gaza. Bueno, lo que es noticia también de última hora, Ivette, es la guerra de Israel contra el Líbano. El asunto es que el alto al fuego que entró en vigor en el Líbano, lo que podría poner fin a más de un año de ataques transfronterizos y meses de una guerra a gran escala que ha matado a miles de personas, aunque Israel acordó un cese del fuego con el grupo de resistencia en el Líbano, su ofensiva está claro que continúa contra los rebeldes en Gaza. El acuerdo estipula una suspensión de hostilidades durante 60 días que los negociadores describieron como la base de una tregua duradera. Así que durante ese tiempo se espera que los combatientes libaneses se retiren 40 kilómetros de la frontera con Israel, mientras que las fuerzas terrestres israelíes deberían estar comprometidos a cooperar, según ellos dicen, con cualquier esfuerzo para lograr una tregua en Gaza. Según un alto funcionario, Ivette, la administración de Biden cree que el acuerdo tiene potencial de ser un cambio de juego y reactivar las negociaciones israelíes en Gaza. Así es que, bueno, ahí estamos viendo dos contrastes. Por un lado, Estados Unidos poniendo un veto al alto el fuego en Gaza y por el otro lado estamos viendo que se aceptó y se llegó a esta decisión de el alto al fuego con el Líbano, Israel y el Líbano, por un plazo de 60 días. Bueno, es al menos una esperanza al fondo del túnel, una luz muy tenue. Pues 60 días no es mucho y es medio tramposo el asunto, Margarita. Tú sabes que si no hay voluntad de paz, pues 60 días no es una tregua, mejor dicho, es una medio tregua, pero que están jugando con ese tema, ¿no? Ellos no están buscando realmente mantener la paz, ni establecer un acuerdo, ni nada que se le parezca. Están haciendo tiempo. Yo diría que es eso. Netanyahu, por supuesto, se pone en el plan del gran salvador mesiánico de Oriente Medio y Estados Unidos pues le ayuda haciendo, entre otras cosas, el veto por cuarta vez, Margarita, sobre este tema. Se ha hecho ya recurrente este comportamiento de Estados Unidos respecto a la posibilidad de las resoluciones de la ONU para un alto al fuego definitivo. Entonces, se bloquea la propuesta que busca instar a Hamas a liberar los rehenes, prohibir que Israel bloquee el acceso humanitario, obviamente, o provoque una hambruna en el territorio palestino. Y no, Estados Unidos dice, no, nosotros apoyamos a Israel a como dé lugar, no importa que estén, pues, acabando con la población civil, ¿no? Esto no, a ellos no les importa ni cinco, Margarita. Entonces, la propuesta que manejaba la resolución de la ONU, que fue redactada por 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, pues fue respaldada por 14 de los 15 miembros. Yo no puedo entender ese funcionamiento, Margarita, que uno solo mande y uno solo tumbe todo. Y ese mismo uno acabe con las posibilidades de toda una población. Y ese uno es Estados Unidos y la señora Linda Thompson, que es la embajadora esta que también parece hecha de, no sé, de otro material que no sea humano, porque es una mujer, se supone, pero
Yo no le veo ningún tipo. Por eso es que Lavrov habla de los intereses hegemónicos que persigue Estados Unidos. Y también en la ONU y la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando se debate el cese del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, por ejemplo, siempre dan su voto en contra Estados Unidos e Israel. Y bueno, la inmensa mayoría de países, 186 o 187, dijeron que no al bloqueo. ¿Pero qué? Sigue en pie el bloqueo, no se elimina. Entonces ahí te das cuenta del poder hegemónico que ellos quieren y defienden a toda costa, metiéndose en cuanto conflicto se desata por algún lugar, por una cuestión étnica, por una cuestión interna, pero ahí aparecen ellos para proteger los intereses del país y la democracia y todo lo que tú sabes. Imagínate, pero Margarita. Justificar la guerra. Claro que sí, pues que imagínate que el embajador israelí ante la ONU, el señor Danny Danon, adicionalmente califica el texto de traición. Imagínate eso, el texto de la resolución de la ONU, que está buscando que cese el fuego, que ya paren con ese conflicto, que se le pongan las líneas rojas a Israel y por supuesto que se liberen pues los rehenes, eso es parte del proceso. Ellos dicen que no, que eso no está ahí, y fuera de eso dice que es una traición en medio de esta en este punto y que sin importar la condena que tiene Israel ya de diferentes países, incluidos países que aparentemente eran amigos, como un Canadá, ¿no? Por ejemplo, porque estamos hablando de denuncias por la comisión de crímenes de guerra, la limpieza étnica contra el pueblo palestino, entre otras cosas, ¿no? El bloqueo de ayuda humanitaria. Entonces, este señor dice que es traición, ¿no? Que es un abandono a los rehenes, que es un peligroso mensaje al grupo de resistencia palestino, porque no hay necesidad de volver a la mesa de negociaciones. O sea, no hay negociaciones, pero ellos dicen que no hay necesidad encima de todo, ¿no? Igual, es una destrucción de unas dimensiones impresionantes. Estamos hablando de 43.972 caídos, civiles, niños, mujeres, jóvenes que no tienen nada que ver con el grupo de resistencia palestino y que no tienen nada que ver con un conflicto, pero pues sigámosle dándole la razón a Israel, ¿no? Vamos a ver el siguiente segmento. Corea. La postura agresiva de Estados Unidos también ha complicado la situación. Los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y el endurecimiento de sanciones a Corea del Norte han sido criticados por Rusia, que considera que estos movimientos solo aumentan la tensión en lugar de fomentar un diálogo constructivo. Otro ejemplo reciente es la situación en África, donde tanto Rusia como Estados Unidos han mostrado un creciente interés en influir en la región. Lavrov ha criticado lo que describe como una política de colonialismo moderno por parte de Estados Unidos, señalando que la intervención de Washington en el continente africano, especialmente en áreas ricas en recursos, tiene como objetivo asegurar el control sobre los recursos naturales más que ayudar al desarrollo de las naciones africanas. La cooperación en materia de seguridad energética ha sido otro tema clave en las críticas de Lavrov hacia Estados Unidos. Rusia sostiene que Washington ha utilizado su influencia para presionar a países europeos y asiáticos a reducir sus lazos energéticos con Rusia, promoviendo en su lugar el uso de gas y petróleo estadounidenses. Las tensiones económicas también han escalado debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Rusia. Estas sanciones, que afectan sectores clave, como la energía y la defensa, han sido descritas por Lavrov como intentos de socavar la economía rusa. Lavrov ha destacado la relación con China como un elemento fundamental en la política exterior rusa. Frente a la presión de Estados Unidos, Rusia y China han fortalecido sus lazos económicos y militares, viendo esta alianza como una forma de contrarrestar la influencia occidental.
La cooperación en iniciativas como la Franja y la Ruta y los ejercicios militares conjuntos envían un mensaje claro sobre el creciente poder de este bloque en el escenario global. En términos de tecnología, Rusia ha señalado las restricciones impuestas por Estados Unidos en el ámbito tecnológico como un intento de mantener una ventaja estratégica. Lavrov ha afirmado que Washington utiliza la excusa de la seguridad nacional para limitar el acceso de Rusia a tecnologías avanzadas, lo cual también afecta a la innovación y el desarrollo en sectores cruciales como la energía y la defensa. A nivel diplomático, Lavrov ha hecho un llamado a reforzar el papel de la ONU como un foro neutral para la resolución de conflictos internacionales. Según él, Estados Unidos ha intentado usar su influencia para debilitar a la ONU y promover sus propios intereses en lugar de actuar en favor de la paz global. Pues Margarita, una de las cosas que se ha visto en esta última reunión, ¿no? Que hubo, pues donde Estados Unidos por cuarta vez lanza el veto, pues para Rusia, aparte que lo califica como escandaloso porque obstruye un esfuerzo por salvar vidas palestinas e israelíes, porque también estamos hablando de población común, digámoslo así, de Israel, pues ellos dicen, es escandaloso, pero no es sorprendente, porque Estados Unidos ha venido obstaculizando e impedido la acción del Consejo para abordar esa situación en Gaza y se alineó con un lado del conflicto para promover sus objetivos políticos a expensas de las vidas palestinas, fueron las palabras de Vasily Nevencia en el Consejo de Seguridad, pues se habría unido todos para pedir esa protección a los civiles, la solución de los problemas humanitarios y obviamente Estados Unidos no lo permite. Entonces ellos están velando por los intereses de la región, Estados Unidos, ¿cierto? Eso se supone, pero vota en contra de la resolución que es apoyada por todos los países y pues es inconcebible este comportamiento. De hecho, en las Naciones Unidas dicen precisamente que la ofensiva israelí pues no tiene nada que ver contra el pueblo palestino, no tiene nada que ver con los rehenes. Esto no tiene ningún sentido. Ya el tema de los rehenes es una excusa que el mismo Netanyahu ha utilizado a su favor. De hecho, recientemente, tú sabes, se puso en evidencia que este tipo había frenado las negociaciones, evitando cualquier tipo de manejo alrededor del tema rehenes. No, y como están los familiares con él, lo quieren linchar porque ya no soportan una excusa más para que Sí. él no haga lo que tiene que hacer, porque lo que propone es seguir por la vía militar, por la intensificación de la guerra. Así es como él quiere recuperar los rehenes y no es así. Y mira, Ivette, no solo no se acordó, o sea, no solo Estados Unidos vetó el alto al fuego para Gaza, sino que no hay ninguna intención de bajar la intensidad de los ataques israelíes en esa región. Porque fíjate que hace poquitas horas las fuerzas israelíes atacaron una escuela en el norte de Gaza, una escuela donde ellos dicen que se habían reunido combatientes de la resistencia. Y ese siempre también ha sido el pretexto, pero ¿para qué? Para aniquilar a toda especie humana que habite ese lugar. Los israelíes dijeron que tenían información de que los combatientes estaban operando dentro del edificio que anteriormente sirvió como escuela de Beit Lahia. Y por supuesto que la resistencia islámica de Gaza condenó inmediatamente ese ataque y hizo una declaración ayer, día miércoles, exigiendo el fin de las masacres y del hambre. Entonces dijeron que el enemigo israelí intensifica sus crímenes y asesinatos y asedio a la ciudad de Beit Lahia, que está siendo sometida a violentos bombardeos y ataques que no han cesado en todo este tiempo y exigen que el pueblo gazatí lo evacúe y huya. Eso afirmó el grupo. Entonces, como era de esperar, comenzaron a registrarse repercusiones. ¿Pero por qué? Por el acuerdo del cese el fuego en el Líbano.
Salió Alemania, que da a la región, dicen, un atisbo de esperanza. Eso lo dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, diciendo que cientos de miles de mujeres, niños y familias en el Líbano ahora pueden mirar hacia una vida sin desplazamientos ni miedo a los bombardeos. En ambos lados de la frontera, piensa ella y dice, ¿no? La gente espera poder vivir sus vidas en una seguridad genuina y duradera. Pero bueno, la canciller alemana ha visitado Medio Oriente 12 veces, desde el 7 de octubre del año pasado, del 2023, 4 de ellas ha estado en el Líbano. Así que para ella, ¿quiénes son los protagonistas de esta hazaña? Francia y Estados Unidos, porque ella felicitó a los negociadores estadounidenses y franceses y calificó el alto el fuego como un éxito de la diplomacia. Imagínate cómo están reflejando los medios ese acuerdo, dando protagonismo ahora a Biden, porque lo he visto por la televisión todo el día, lo han estado poniendo en CNN. ¿Pero para qué? Para confrontar a Donald Trump, porque lo que está haciendo Joe Biden en sus últimos estertores de vida en el sillón de la Casa Blanca es golpear como puede a Donald Trump para dejarle primero embarrar a la cancha con el tema del Líbano y también lo de Ucrania y por el misil y todo lo que hemos ya analizado, y también por el tema de los rehenes y toda esta cuestión que no se ha podido todavía llegar a un acuerdo. Eso quiere él, desquitarse, la venganza de Biden contra Donald Trump. Bueno, Por veamos supuesto, el próximo video. Sí, antes de pasar, hay que anotar que otro país que manifestó de manera contundente su respuesta contra este veto fue Irán. Irán dijo que esto fue vergonzoso y que es un fracaso para el Consejo de Seguridad al defender su mandato, ¿no? Y que es una licencia concedida por Estados Unidos al régimen de Israel para continuar ese desastre pues en Gaza y pues con impunidad total. Vamos con el siguiente segmento, Margarita. Por la influencia global. Mientras Estados Unidos ha apoyado abiertamente a la oposición venezolana, Rusia ha respaldado al gobierno de Nicolás Maduro, argumentando que cualquier cambio de régimen debe ser decidido por el pueblo venezolano sin injerencia extranjera. Lavrov ha criticado las sanciones impuestas a Venezuela y ha afirmado que éstas solo agravan la situación del país. La visión de Lavrov sobre la política exterior de Estados Unidos es que esta está diseñada para promover el caos y la división en las regiones que considera estratégicas. Lavrov ha advertido que esta estrategia no solo es peligrosa para los países afectados directamente, sino que también representa una amenaza para la estabilidad global. Por otro lado, Lavrov ha subrayado la necesidad de un enfoque más equilibrado y colaborativo para abordar los problemas globales, como el cambio climático y la seguridad alimentaria. Según él, los esfuerzos internacionales se ven socavados por las divisiones geopolíticas y la falta de voluntad de algunas potencias por cooperar de manera genuina. Finalmente, la narrativa de Rusia sobre el papel de Estados Unidos en el mundo es clara. Mientras Washington se presenta como un defensor de la libertad y la democracia, sus acciones, según Lavrov, revelan un patrón de intervención e imposición. Para Rusia es crucial que la comunidad internacional reconozca y cuestione estas acciones, promoviendo un orden mundial más justo y equitativo. Lavrov concluye que, aunque el camino hacia la paz y la cooperación es difícil, es la única opción viable para evitar futuras confrontaciones y asegurar un futuro seguro para las próximas generaciones. Es un llamado a la reflexión para todas las naciones, especialmente para aquellas que tienen el poder de decidir el rumbo de los conflictos actuales. Pero ¿a quién le dan ese poder, Margarita? Vuelvo y digo,
15 países conforman ese Consejo de Seguridad. Uno solo dice que no y no pasa nada. Y ahora uno se pregunta, Ivette, ¿por qué Estados Unidos vetó el alto al fuego en Gaza? Bueno, según fuentes parcializadas, obviamente, con Washington y con Tel Aviv, dicen que Estados Unidos vetó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía ese alto al fuego en Gaza porque no incluía la liberación inmediata e incondicional de los rehenes capturados por la resistencia. El mismo cuento de siempre, el pretexto Mentiroso. siempre a flote. Bueno, Sí. como yo te decía ahorita, por eso los familiares de las personas que todavía permanecen como rehenes se le están oponiendo y se le están sublevando internamente a Benjamín Netanyahu y le han dado escándalos públicos también ahí por esa situación. Y el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, explicó que su país no podía, oye esto, no podía apoyar un alto el fuego que no estuviera vinculado a la liberación de los rehenes, porque según él la resolución presentada habría enviado un mensaje a la resistencia de que no había necesidad de volver a la mesa de negociaciones. Es increíble cómo esta gente lo dominan todo y los golpean por todos lados, pero vuelven a resurgir como ave fénix. Mira que los han sacado a patada de todas partes, pero siguen metiéndose en conflictos, siguen decidiendo por el destino de los pueblos de otros confines del planeta, como si fueran ellos los dueños del universo. Entonces ahí te das cuenta y ves de que Lavrov tiene razón en condenar a Estados Unidos, que es el que en definitiva parece que decide si se da luz verde al alto fuego, al fuego en Gaza o no, y parece importarle poco o nada lo que debata y lo que decida la Asamblea General de Naciones Unidas, porque fíjate que mientras la embestida israelí continúa en Gaza y Líbano, Estados Unidos lanzó ese veto el martes que pasó, ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU, a un proyecto de resolución que exigía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente, y que pedía la liberación de los rehenes y demandaba el acceso irrestricto y masivo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Nada de eso se ha conseguido. El texto había sido presentado por 10 miembros no permanentes del máximo órgano de seguridad y recibió 14 votos a favor. Mira, tenía una buena cantidad de votos. Y se trata del cuarto veto de Washington ya a una resolución que propone el alto al fuego en Gaza. Así que, nada, lo que cabe es recordar lo que sucedió el 7 de octubre de 2023, porque ahí empezó todo. Un ataque coordinado por el Grupo de Resistencia Islámica de Gaza contra comunidades israelíes que resultó aproximadamente 1.200 bajas y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. Ahora bien, ¿qué pasó por ese hecho? En represalia, en venganza brutal y despiadada, hubo una declaración de guerra contra la Franja de Gaza por parte de Israel, que emprendió una serie de bombardeos que han dejado hasta el momento más de 44.000 personas sin vida, en su mayoría niños y mujeres, más de 104.000 heridos, y eso lo informaron las autoridades médicas gazatíes, que por ahí pasan las bajas. Entonces Rusia y otros países están instando a Israel a pactar ese alto el fuego y abogan por la solución de dos estados, que se aprobó eso en la ONU en 1947 como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región. Bueno, hasta el momento Israel no cede porque Estados Unidos es el que, como dijo Lavrov, es el culpable del monstruoso derramamiento de sangre en Gaza. Lamentablemente esa es la realidad. Bien, así llegamos al final de este comentario. Esperamos haber arrojado un poco de luz sobre este tema. Gracias a nuestros seguidores por la sintonía y los dejo con vos, Ivette.
Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña y nos permite llegar a ustedes con la mejor información trascendiendo la noticia. Los invitamos a que se formen parte de esta comunidad, de nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, convirtiéndose en miembros activos y haciendo crecer este maravilloso proyecto que ya llega al 1.000.000 de seguidores y que sigue creciendo. Por ahora los dejamos con la frase del día. Tarde o temprano, el hombre siempre ha tenido que decidir si adora su propio poder o el poder de Dios. Lo dijo Arnold Toynbee. Los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.